Después de analizar los beats y samples que he creado a lo largo de este 2024, he descubierto el patrón que suelo seguir al momento de crear dichos proyectos. Y hoy te voy a mostrar mi método de 5 pasos para crear melodías de reggaetón bastante potentes. Sí, no importa que sea de perreo o sea de un reggaetón espacial, sigue siendo los mismos 5 pasos. Así que no me enrollo más. Perfecto, vamos a empezar y como primer paso es el Sound Selection. Siempre se los he mencionado, pero para mí va a ser lo principal y lo que va a definir este beat. Al ser mi método, yo suelo ya tener como plugins o one shots que me gustan bastante. En este caso voy a utilizar mi preset bank de Analog Perreo, que ya me conozco los sonidos y ahorita voy a ver cuál es el que me vibra. Este está bastante bueno. Muy perreo. Ok, este está bueno. Ok, la verdad es que me vibró más este de Bandida. Gran descripción que le puse. Y este primer paso de Sound Selection siempre se va a repetir durante todos los procesos, porque estoy eligiendo apenas el primer sonido. En fin, vamos al segundo paso, que es la base melódica. Es lo que va a estar presente durante todo el sample o durante todo el beat. Pueden ser acordes o puede ser una catchy melody que a lo mejor creemos nosotros. En este caso yo creo que este preset va mucho como para acordes, así que es lo que voy a estar haciendo. Y no sé, vamos a poner esto. Ok, voy a repetir esto. Me gusta. Le voy a añadir las notas del bajo. Vamos a humanizar un poquito más estos acordes y voy a recorrer tantito las notas para que no suenen tan cuadradas. Ok, esto va a ser nuestra base melódica. Si se dan cuenta, esto empieza a ir como por un lado de un reggaetón más romántico, yo siento. Entonces, ahora vamos a entrar al tercer paso, que yo lo denomino lluvia de ideas. Básicamente, yo voy a empezar a meter melodías, sonidos, incluso puedo llegar a saturar un poco el sample, pero lo que busco es justamente eso, lluvia de ideas. Puede que me quede con todo, puede que borre cosas, y es que al final del día yo termino estructurando esto y todo no va a ir siempre junto. Así que bueno, vamos a empezar a añadirle más cosas. Vengo aquí y a ver, vamos a ponerle este. Ok. Me gusta. Ok, vamos a acomodar esto. Ok, va con la vibra. Vamos a ponerle aquí en los one shots. Tenemos... Me gusta. Ok, vamos a copiarlo, a pegar. Y aquí vamos a añadirle los mismos acordes. Incluso lo puedo hacer hasta con esa misma humanización. Ok, me gusta. Vamos a crear un preset. Se me viene a la mente como algo así, ¿saben? Esta, les repito, viene siendo una lluvia completa de ideas. Lo que voy a hacer es empezar ya a poner esto aquí en el mixer. Más que nada a todos les voy a poner un kickstart, el mismo kickstart. A mí me gusta mucho este preset. Algo así como este de aquí. Perfecto. Vamos a añadirlo. Damos aquí y le bajamos.
se fijan es como romántico pero old school a la misma vez. Yo creo que aquí le voy a añadir dos cositas, bueno, un sonido más. Realmente ahorita le voy a añadir un sonido más a DQ Unplug. Este está bueno. Voy a copiar esto de aquí y este sí le voy a dar en cuantizar. Lo subimos aquí. Y por último de este paso yo le voy a poner lo que es un Reese Bass. Sí le puedo poner un plug bass, pero a lo mejor se lo pongo más adelantito. Sin embargo ahorita lo que se me viene a la mente es full un Reese Bass. Ok, la buenísima. Ok, y ahora vamos al penúltimo paso, que son los ear candies o los detallitos. Aquí podemos hacer el uso de, vaya, ear candies, accents, phrases, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí lo que me gusta hacer es emplear stems de otras melodías. A lo mejor pueden salir plugs, pueden salir pads que pueden clavar perfectamente dentro de esto. Sin embargo, yo lo que voy a hacer aquí es utilizar alguna plataforma de samples. Pueden utilizar Splice si quieren, pero yo prefiero utilizar lo que es Lander Samples. Y aquí lo único que tenemos que hacer es, voy a buscar vocals y lo que quiero es que sea algo como, vamos a probar trap. Ok, tenemos esto y ya nada más hay que ponerlo en la que estamos trabajando, que es en C minor. Ok. Definitivamente la voy a agarrar aquí y vamos a buscar alguna otra. Me gusta bastante. Lo bueno de utilizar Lander Samples o lo que es la aplicación dentro del DAW que estamos usando es justamente esto, que los samples se ajustan al BPM y a la tonalidad en la que le estás trabajando. Por ejemplo, este sample está en A sostenido menor, pero lo transformó a C minor, porque aparte aquí abajo en la descripción vas a tener un link con un gran descuento de mi parte para que te salga muy barato el entrar a Lander Samples y que puedas utilizar nuestros sonidos, lo cual es una chulada. De hecho, lo que voy a hacer es agarrar estos dos, me gustaron bastante y a lo mejor voy a hacer alguna chopeada entre estos dos, ¿saben? La verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Una vez que tenemos esto, podemos agregar como un paso extra si lo queremos ver, el 4.1, y es básicamente el arrangement, en el cual pues aquí yo ya tengo las melodías por separado y es donde empiezo como a ir viendo qué parte sí, qué parte no quiero. En este caso yo voy a ir directamente aquí, voy a quitar esto y no sé, a lo mejor voy a dejar, puede ser esta forma, a ver. O a lo mejor podemos mover esto aquí. O aquí dejamos esto. Perfecto, yo ya tengo la estructura que busco. Si te das cuenta, no está nada amontonado. Ahora con esto ya nos vamos al quinto y último paso, que es el procesamiento. Y ojo, yo sé que puedes ir procesando los sonidos a la par que los vas añadiendo. Sin embargo, mi proceso no llega a tener a veces un orden, sobre todo con este último paso, porque a veces no es lo último que hago, a veces es lo primero. Sin embargo, esta melodía como que me decía, hazlo al final, a ver qué puedes conseguir. Ok, incluso le voy a meter un pequeño delay. Este lo vamos a poner hacia los lados. Por ejemplo, aquí le voy a poner el FX Motions, que me gusta bastante.
Ahora sí, después de un rato de estar procesando cada sonido, estoy satisfecho con lo que conseguí y no hay más. Este proceso lo aplico incluso en otros géneros como trap, dancehall, entre más. Ahorita te pongo el resultado final, pero si quieres ver mi proceso completo de 0 a 100% de cómo hago un beat de reggaetón, bueno, ahorita te va a aparecer un video que YouTube te va a recomendar y créeme que es una chulada. Además, todos los sonidos que utilicé van a estar aquí abajo. Mi nombre es Rimao. Adiós.